Alejandra Durango Coronado. Pues en el día de hoy les voy a hablar sobre el troncoencéfalo y el diencéfalo. Primero que nada vamos a comenzar con el troncoencéfalo y sus partes. El troncoencéfalo es una estructura vital del sistema nervioso central que conecta el cerebro con la médula espinal y que desempeña un papel crucial en el control de las funciones básicas. Además, sirve como puente de comunicación entre diferentes partes del cerebro y la médula espinal, facilitando la transmisión de señales nerviosas. En la imagen muy representativa que está en la diapositiva, el troncoencéfalo se divide en tres estructuras muy importantes, que es el mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo. El mesencéfalo, primero que nada, es una parte relativamente pequeña del troncoencéfalo y se extiende desde los cuerpos mamilares hasta la protuberancia. Además, la parte anterior del mesencéfalo está compuesta por dos heces protuberantes, los péndulos cerebrales, que transportan impulsos ascendentes y descendentes. Como segunda estructura tenemos la protuberancia, que es la estructura redondeada que sobresale inmediatamente por debajo del mesencéfalo. La protuberancia significa puente y es el área del troncoencéfalo. Está compuesto básicamente por fibras nerviosas que posee importantes núcleos implicados en el control de la respiración. El bulbo raquídeo es la porción inferior del troncoencéfalo. Se transforma en la médula espinal sin ningún cambio en esa estructura. Del mismo modo, la protuberancia, el bulbo está compuesto por heces nerviosas, pero también contiene núcleos que regulan actividades viscerales, que contienen los centros de control de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la respiración, la deglución y el vómito. El cuarto ventrículo está situado posteriormente a la protuberancia y el bulbo raquídeo y anterior del cerebro. La línea de ahí surgen los pares craneales, que son los 12 pares que están enumerados en orden, y en la mayoría de sus nombres se relevan la estructura más importante que ellos controlan. Primero que nada tenemos el primero, que es olfatorio. Es un nervio craneal que se dedica a transmitir especialmente información nerviosa sobre lo que se detecta a través del sentido del olfato. Está constituido por fibras aferentes y ser el más corto de las partes craneales. También tenemos como segundo el óptico, que es un nervio craneal que se encarga de transmitir información al cerebro, la información visual, que se recoge desde el ojo. Tercero tenemos el oculomotor, que es un nervio motor ocular común. Es un nervio craneal que se encarga de mandar órdenes a la mayoría de músculos que intervienen en el movimiento de los ojos, junto con el nervio troclear. Y el nervio motor ocular externo es el responsable del movimiento del globo ocular y hasta que la pupila se dilate o se contraiga. También tenemos el cuarto, que se llama el troclear. Es un nervio patético, o es un nervio craneal que se ocupa del movimiento de los ojos junto con el nervio motor ocular externo, y el nervio motor ocular interno, que es el responsable del movimiento del globo ocular. En concreto, le manda señales al músculo oblicuo y el superior del ojo. Este se caracteriza por ser uno de los nervios más delgados y por tener una función netamente motora. El quinto tenemos el trigémino, que es un nervio craneal mixto con funciones tantamente motoras como sensoriales. En esta faceta del nervio motor le manda órdenes a músculos encargados de realizar los movimientos de la masticación, mientras que
Los nervios craneales sensoriales recogen información táctil propia y del dolor de varias zonas de la cara y de la boca. El 6 es el abducen, es un nervio que se ocupa del movimiento de los ojos junto con el nervio troclear y el nervio motor ocular interno. Es el responsable del movimiento del globo ocular y se encarga de producir la abducción, es decir, que el ojo se mueva hacia el lado opuesto o está en la nariz. Se caracteriza por tener una función motora. El 7, que es el facial, es el nervio craneal mixto que se encarga de mandar órdenes a músculos de la cara delicados a crear expresiones faciales como la glándula graminar y las salivales. También como tenemos el 8, vestibulococlear, que es un nervio auditivo. Es un nervio sensorial que recoge información de la zona auditiva. Tenemos el glosofaringeo, que es un nervio craneal mixto, tiene influencia tanto en la lengua como en la faringe, es el conducto que comunica la boca con el estómago. También manda órdenes tanto a la glándula parótida, que es la salival, como a músculos del cuello que facilita la acción de tragar. Tenemos el 10, que es el vago, que es un par craneal que nace del bulbo raquídeo y que inerve la faringe, el esófago, la laringe, la tráquea, los bronquios, el corazón, el estómago, el páncreas, el hígado y las vísceras abdominales. Algunas de las funciones principales del nervio vago es la reflejos de la tos, la deglución, el vómito, la contracción de las cuerdas vocales para la producción de la voz, el control de la contracción del corazón, en los movimientos respiratorios y constricción de los bronquios, en los movimientos del esófago, intestino y aumento de la secreción gástrica. Tenemos como el 11, el accesorio, es un nervio craneal puro que activa los músculos, el músculo ancho, muy fino, plano, superficial, que cubre la mayor parte de la espalda superior y la parte posterior del cuello. Tiene 3 orígenes, que es superior, medio e inferior. Y el músculo esternocleidomastoideo es un músculo grande y potente en forma de cinta, perteneciente al grupo de los músculos anterolaterales del cuello. Estos dos músculos intervienen en el movimiento de la cabeza y los hombros, permitiendo que la cabeza quede hacia un lado y que pueda inclinarse hacia atrás. También tenemos el último, que es el hipogloso, que es el 12, es un nervio craneal puro que activa los músculos de la lengua y participa en la acción de tragar, y así pues trabajan juntos al nervio glosofaringeo y el nervio vago para poder transmitir en la deglución que realiza correctamente. También es fundamental para un buen estado del organismo. Se caracteriza por tener una función motora, somática, para los músculos intrínseco y extrínseco de la lengua. La medida de esto, vamos a hablarles sobre el diencéfalo. En la imagen respectiva que vemos en la diapositiva, vemos que está compuesto por hipotálamo, hipófisis, subtálamo, epitálamo, tálamo, septum, cuerpo calloso, y en la imagen derecha tenemos ganglios basales, que hay varios núcleos que lo componen y permiten muchas funciones muy importantes. Primero que nada vamos a comenzar con el tálamo, que consiste en dos masas simétricas de sustancia gris organizadas en diversos núcleos
Son folículos de sustancia blanca entre los núcleos. Está situado en el tercer ventrículo del tálamo. Es el principal estación para los impulsos sensoriales que llegan a la corteza cerebral desde la médula espinal. El troncoencéfalo, el cerebelo y otras partes del cerebro. Además, el tamaño desempeña una función esencial en la conciencia y en la adquisición de conocimientos, lo que se denomina cognición, y así como el control de las emociones y la memoria. Asimismo, el tálamo participa en el control de acciones motoras voluntarias y el despertar. El tálamo tiene unos núcleos muy importantes, que cada de estos núcleos tienen origen, un conjunto de fibras eferentes que se proyectan a diferentes localizaciones, formando las fibras del tálamo corticales. Como primero tenemos los núcleos anteriores del tálamo, son un conjunto de cuerpos neuronales. Su ubicación es en el anterior del tálamo, entre las extremidades de la lámina medular interna. Estas se dividen en anteroventral, anteromedial y anterodorsal. Estos núcleos reciben información del sistema límbico, por lo tanto tienen funciones importantes influyendo en el estado de ánimo, como por ejemplo la atención, la alerta y la adquisición de recuerdos. También tenemos como el núcleo laterales del tálamo. Son cuerpos celulares neuronales que se encuentran lateralmente en la lámina medial interna. Estas divisiones más grandes del núcleo del tálamo en hilera dorsal y ventral del núcleo. También tenemos núcleos talámicos mediales, que son cuerpos neuronales ubicados medial en la lámina medular interna y hacia lateral de los núcleos de la línea medial del tálamo. Esta tiene componente llamado núcleo medial dorsal. Esta tiene como siguiente el núcleo interlaminares, que es un conjunto de células nerviosas dentro de la lámina medular interna. Esta es una sustancia blanca que en forma de Y. Existen dos cuerpos de núcleos involucrados, que son el grupo anterior rostral y el grupo posterior caudal. También tenemos los núcleos medios, que son conocidos como periventrales o la línea media. Son cuerpos neuronales ubicados en la sustancia gris de la periventricular. Esta se divide en tres núcleos: en romboidal, en reiminés y paratenial. Estos núcleos medianos reciben fibras aferentes, como en el hipocampo, formación reticular medular, formación reticular del puente, en el hipocampo, en la amígdala y en el núcleo accumbens. Tenemos también, por último, el núcleo reticular, que es el único que se proyecta hacia la corteza. Este núcleo recibe estímulos de otros núcleos del tálamo y de la corteza cerebral y envía proyecciones que regulan el tálamo. Este núcleo implicará en la regulación de estado de alerta y de la atención. El epitálamo es la forma del techo del tercer ventrículo. Las partes importantes del epitálamo son la epífisis y la glándula pineal. Son parte del sistema endocrino y también los coroides o ovillos capilares dentro del ventrículo forman el líquido cefalorraquídeo. También en la imagen siguiente y representativa tenemos lo que es las hormonas hipofisarias anteriores y las posteriores. La hipófisis o glándula
pituitaria cuelga de un techo detrás de la superficie interior del hipotálamo del cerebro, donde se acomoda rodeadamente por la silla turca del hueso esfenoide. Tiene dos lóbulos funcionales, que es la hipófisis anterior, que es el tejido glandular, y la hipófisis posterior, que es el tejido nervioso. La hipófisis anterior se afectan a muchos órganos corporales porque 2 de las 6 hormonas hipófisis anteriores, que es la hormona del crecimiento y la hormona de prolactinas, que ejercen su principal función, que no es endocrino, pero son importantes. Lo que podemos decir, la hormona del crecimiento es una hormona metabólica general. Sus principales efectos están dirigidos al crecimiento de los músculos esqueléticos y los huesos largos del organismo, lo cual su papel importante es en el tamaño corporal final. También tenemos la prolactina, que se caracteriza en la hormona del crecimiento, es casi similar. Su único objetivo en los seres humanos es la producción de leche tras el nacimiento de un niño, y se estimula y se mantiene la producción de la leche del pecho de la madre. También tenemos la hipófisis posterior, que en esta no es una glándula endocrina, pero en el sentido estricto es porque no genera las hormonas peptidas que liberan. Simplemente ellas actúan como zonas de almacenamiento para las hormonas creadas por neuronas hipotalámicas. Tenemos acá lo que es la oxitocina, que esta se libera en grandes cantidades importantes, que solo duran en el nacimiento y en las mujeres que acaban de dar a luz. La segunda hormona que se libera en la hipófisis posterior, que es la hormona antidiurética, que es la que hace que los riñones reabsorban más agua de la orina formada. Como resultado de ello, el volumen de la orina disminuye y el de la sangre aumenta. En grandes cantidades incrementan la presión sanguínea, al cual provoca la construcción de las arteriolas, lo que son las pequeñas arterias. Los basales y el hipocampo. Primero que nada, los ganglios basales son un conjunto de núcleos de sustancia gris ubicadas en el cerebro. Estas incluyen estructuras como el núcleo estriado, el globo pálido, el núcleo subtalámico y la sustancia gris. Estos núcleos forman parte del sistema motor y están involucrados en la regulación de movimientos voluntarios, y así como la planificación y la ejecución de acciones. Estos también desempeñan un papel crucial en los procesos cognitivos, como en la toma de decisiones, la motivación y la función ejecutiva. También el hipocampo es una estructura del cerebro incorporada profundamente en el lóbulo temporal de la corteza cerebral. Es muy importante del sistema límbico, da un origen cortical que regula el estímulo, la emoción, el aprendizaje y la memoria. Podemos hablar sobre la amígdala y el núcleo accumbens. Esto es una imagen muy representativa, muy clara y muy resumida de lo que quiero explicar. Las amígdalas son pequeñas masas de tejidos linfoides que rodean la faringe, o sea, la garganta, donde se encuentran la mucosa. Su función es atrapar, eliminar cualquier bacteria u otros patógenos que penetren en la garganta. Estas realizan esta función de manera eficaz, que a veces se cuestionan
por las bacterias y se tornan rojas e hinchadas, causando la enfermedad llamada amigdalitis. Por otro lado, la amigdalitis es una parte crucial del sistema límbico en el cerebro y se desempeña un papel fundamental en el procesamiento de las emociones y también controla las respuestas emocionales como el miedo, la ansiedad y así como la formación de recuerdos emocionales. El núcleo accumbens es una estructura cerebral que forma parte del sistema límbico también y que se encuentra ubicada en la parte central del cerebro. Esta región está involucrada en el procesamiento de la recompensa, en la motivación, el placer y se ha demostrado que juega un papel clave en la adicción. Se ha encontrado que el núcleo accumbens es estrechamente relacionado con la liberación de dopamina. Es un neurotransmisor que produce una respuesta a situaciones de recompensa y que desempeña un papel importante en la motivación y el placer. Hablaremos sobre el forni y el septum. Es una estructura en forma de C del cerebro que se origina en el hipocampo, extendiéndose desde allí hasta la zona frontal del encéfalo, quedando arqueada alrededor del hipotálamo. Tengo referencia de un autor que se llama James Papez, que él afirma que el forni formaba parte del circuito de Papez. Es un conjunto de regiones cerebrales que, según científicos, constituían la base anatómica de las emociones. También el circuito de Papez se constituía por el hipocampo, el núcleo anterior del tálamo, el giro cingulado y el giro parahipocampal y los cuerpos mamilares. El forni era el conector de las estructuras de este circuito y su participación era y será siendo esencial. Más tarde, el señor James de Papez dio lugar a lo que hoy en día se conoce como el sistema límbico, cuyas funciones son tan amplias que abarcan desde el procesamiento emocional hasta el movimiento. El septum es una zona cerebral que se caracteriza por agrupar unidades cerebrales y tales como el fornis, cuerpo calloso y filos de asociación, al igual que neuronas anatómicamente son el tamaño medio, clasificándose de esta manera formas de laterales, posteriores y mediales. Su ubicación por debajo del cuerpo calloso anterior de la lámina terminal. Esta unidad cerebral tiene posibilidad de establecer conexiones en doble vía, envía y recibe información. Son estructuras como el bulbo olfatorio, circunvolución cingulada, la amígdala, el mesencéfalo, el hipocampo, hipotálamo, la avénula y el tálamo, así como estas mismas zonas se encuentran conformadas por dos estructuras denominadas septum y septum verum, que es como algo así como que lo dicen. Entonces, a nivel funcional, esta área cerebral produce inhibición en el sistema límbico al trabajar de manera conjunta con el hipotálamo y el hipocampo. Estos además dan resultado a la activación de los niveles de alerta, mantenimiento de la memoria, la motivación, las emociones y la atención selectiva. Cabe mencionar que esta zona es una gran zona de integración y interfaz de los estímulos. Y eso es todo lo que quería explicar en el día de hoy y pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo.